tal? Bienvenidos a una nueva edición de QM Agro, el programa agropecuario del canal QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires y todo el país. Hoy tenemos un programa con presidenciables. No me miren raro, no son expresidentes ni nada de eso. Vamos a tener notas con presidentes de la cadena de maíz, de la cadena de trigo, de girasol, y en la entrevista vamos a hablar con el presidente de CRA, que nos va a hacer un balance de dos temas delicados para el sector, que es el tema de lechería y ley de semillas. También tenemos nuestro habitual resumen de noticias. Así que vamos a vender y comenzamos con uno de los últimos programas del año de QM Agro. Roland H., líder en motocortadoras autopropulsadas de césped, malezas y arbustos. Entrega inmediata y financiación hasta en 12 pagos sin interés. Las más robustas, sencillas y rendidoras del mercado. Roland H., sencillamente insuperables. Integramos la última tecnología respetando el medio ambiente. Uniport 3030. Innovación, tecnología, robustez, precisión y seguridad. Yacto, a su lado siempre. Y ahora en la continuidad de QM Agro vamos, como decíamos en el comienzo, con el primer presidenciable. Estamos hablando de David Hughes. Él es el titular de Argentrigo, la entidad que nuclea toda la cadena de valor de este cultivo, y nos estuvo haciendo un balance de cómo está cerrando el año todo lo que es la producción de trigo y la comercialización. Recordemos que es un cultivo que en los últimos 7, 8 años venía con las cifras productivas más bajas de toda su historia, y ahora en la última campaña, en la 16-17, o sea, en la presente campaña, mejor dicho, empezó lentamente a recuperar sus números. Así que vamos con David. Estamos sembrando más, mejor, hay ventas de maquinarias, los que hacen maquinarias, sembradoras, fumigadoras, tractores, cosechadoras, todo eso está aumentando las ventas. La mayor parte es tecnología argentina, especialmente las sembradoras, o sea, se está poniendo en movimiento el carro. No es de un día para el otro, pero va bien con sus cosas, o sea, no es que está todo perfecto, hay productores que están más complicados que otros, el tema del clima, pero en general la dirección es la apropiada. Lo que ese cultivo de trigo está levantando después de venir de muchos años de un planteo de supervivencia prácticamente. No, tal cual, al principio era defensivo y al final era supervivencia, o sea, cómo pierdo poco. Pero por eso, o sea, hay grandes cambios y en general el sector, digamos, toda la agroindustria está respondiendo, los molineros están viendo cómo exportan más harina, o sea, estamos todos con los cañones apuntando cómo mejorar, crecemos en el negocio para ayudar a crecer a nuestro país. Por ahí un poco temprano, pero ¿cuáles son las perspectivas que están teniendo para la campaña que va a cerrar el año que viene? Mira, se está empezando a cosechar en el norte, lo que se escucha son buenos rindes a muy buenos. Calidad, empezó con una calidad no tan buena, pero últimamente se está escuchando buenas calidades. Así que lo que se viene cosechando hasta ahora, hasta donde tengo entendido, son rindes superiores a los esperados y calidad muy buena. Creo que el resto del país va a ser parecido. Así que, digamos, el clima en general acompañó, hubo productores que no fue tan fácil, pero en general está todo, estamos poniendo el carro en marcha, digamos, y creo que va bien. Desafíos tenemos varios, uno, digamos, cómo lograr más mercados, cómo lograr mercados de valor agregado, cómo podemos seguir aumentando la producción de trigo, exportar más harina, exportar fideos secos, exportar mucho. Estamos analizando el tema cómo podemos incrementar la siembra de trigo candial. Digamos, hay muchos temas en la agenda que estaban dormidos y ahora están saliendo. Y ahora, bueno, pasando un poco más al ámbito político, hoy si bien el trigo se le quitaron totalmente las retenciones, sorprendiste un poco en el discurso con la defensa de las retenciones a la soja. Bueno, lo que pasa es que el trigo y la soja van de la mano, o sea, el que siembra trigo siembra soja. Digamos, el trigo en general, en la mayor parte del país, viene un cultivo después del trigo.
Ese cultivo generalmente es soja, puede ser otro, pero en general es soja. Necesitamos en el sector de producción sembrar trigo sobre trigo sobre trigo, no es lo mejor tampoco. Uno incrementa las plagas, las enfermedades y las malezas. Entonces es bueno tener un intercambio de cultivos, que llamamos rotación en el campo, pero llamamos un intercambio. Ese intercambio generalmente, el mejor intercambio se hace con una soja. Tenemos una ley de semillas que no favorece ese gran salto en incremental de germoplasma, de genética, como para lograr lo que queremos. O sea, lo ideal sería tener variedades regionales y no que se siembre la misma variedad en Bahía Blanca y en Tucumán. Bueno, todo eso es lo que se está debatiendo, o espero que se esté debatiendo, el tema del reconocimiento de la propiedad intelectual. O sea, entender que la propiedad intelectual, más allá de lo que es el germoplasma, pero en cualquier ámbito, que esa propiedad intelectual valga lo mismo que la casa de uno o el terreno de uno. O sea, digamos, los intangibles, lo que no se toca, esos temas, bueno, hay que reconocerlo, porque es lo que permite a uno tener innovación, tener tecnología y poder competir con el resto del mundo. Está empezando a recomponer lo que es el mercado argentino. ¿Cuáles son los desafíos para los mercados exteriores, para recuperar mercados exteriores? Bueno, hay muchos desafíos. El tema cuando salimos de lo que es el Mercosur o Sudamérica, para mandar trigo a Egipto, por ejemplo, y hay que descontar el flete a Egipto, los gastos para llegar allá y todo eso. Entonces eso tira abajo el precio que recibiría el productor acá. Ahora, un desafío es que los agregados agrícolas, que creo que ya lo están haciendo, este gobierno está en eso, ayuden a generar negocios. Pero no solamente de trigo, de harina, pero no solamente de harina, de fideos secos, no solamente de fideos secos, de galletitas. O sea, todo suma, tenemos que estar pensando en todo. Bimbo, una empresa que está radicada en Argentina, está exportando tapa de empanada a Estados Unidos. Me dice, sí, es poco, pero todo suma, todo suma. Y esos mercados son difíciles de llegar por normativas, restricciones para arancelarias, o sea, restricciones que ponen para que sea difícil llegar. O sea, es un trabajo a nivel país, ¿no? Uno necesita de Cancillería, necesita de Ministro de Agroindustria, necesita un equipo de gente que puedan ir a abrir esos mercados. En nuestro resumen de noticias vamos a abordar un tema que está preocupando mucho a los productores, que es el clima. El clima jugó todo el año y hubo que estar atentos todo el año. Y ahora, ¿qué es lo que nos estamos refiriendo? El tema de las faltas de lluvia que se están registrando en la zona núcleo. Recordemos que se está avanzando la siembra de soja, está aproximadamente un 60% de la soja sembrada. Y si bien cayeron unas precipitaciones en las principales zonas productoras del país, estas no son suficientes. Y bueno, en esta situación, ¿qué es lo que pasa con el tema de la soja? Depende de las lluvias de los próximos 10 días la soja, o sea, tiene un margen muy acotado. Según expertos, si en este periodo llueven más o menos entre 20 y 30 milímetros, la siembra podría continuar bien. Como decíamos, hay casi un 70% del área nacional de soja sembrada y de ese porcentaje casi un 10% está muy seca. Se estima, la siembra más o menos que hay estimada para este año, para esta campaña sojera, es de 19.600.000 hectáreas. Pero esta cifra podría verse recortada si en los próximos 10 días no llueve y las entidades tanto públicas como privadas que hacen estimaciones tendrían que hacer un recorte de esto. Y también tengamos en cuenta que si hay un recorte de lo que es la superficie sojera, podría tener un impacto muy grande en los mercados. O sea que los pronósticos a corto plazo, la verdad que según los expertos, no son pocos alentadores. En el sur de la provincia de Buenos Aires, lo que sería la zona núcleo, en las próximas 2 semanas va a haber lluvias que van a estar por debajo de las cifras habituales. Así que, como decíamos, si esta situación no se corrige, seguramente va a haber que hacer algún ajuste a la baja de lo que es la superficie sembrada de soja. Se hablan de casi 20 millones de hectáreas con un rinde de 52 millones de toneladas.
Ahora seguimos con las noticias y vamos a pasar de la soja a la maquinaria agrícola. En este sector se está notando un repunte en lo que es la ventas terminando el año 2016 y tomando lo que son los periodos enero-septiembre de 2015 con 2016, se está notando un repunte. ¿Cuáles son los rubros que más están repuntando? Es lo que es sembradoras y tractores y también lo que es implementos. Está viendo, por ejemplo, en lo que es facturación hay un 94% más de facturación con un 26% más de equipos vendidos en relación al mismo periodo del año pasado. Como decíamos, los rubros más fuertes fueron sembradoras, implementos y tractores. Y para poner una cara, digamos, un ejemplo concreto a este fenómeno, vamos a ver cómo está en el tema de las ventas de Acron. Acron es una compañía cordobesa que se dedica, entre otros rubros, a lo que es la fabricación de tolvas autodescargables. Acron cerró el año con un 58% más de ventas, además de una presencia mucho más fuerte en lo que es el mercado exterior. Esta tendencia que se sostiene en un mercado interno que está demandando más maquinarias. Para los cordobeses, los equipos más solicitados fueron justamente tolvas autodescargables, embolsadoras y extractora de granos secos. Y desde la empresa están estimando que para el próximo año, si se mantienen estas condiciones, todo lo que es ventas puede llegar a tener un crecimiento de hasta un 30%. Bueno, y ahora vamos a ir a la segunda nota de este programa de QM Agro. Antes estuvimos viendo el resumen de lo que fue la cadena del trigo y ahora vamos a pasar a ver el resumen de la cadena del girasol, un cultivo que también venía en cierta manera de capa caída, pero ha recuperado protagonismo de la mano de unos precios muy buenos que en muchos casos está superando el precio, hablando en Argentina, ¿no? Lo que es el precio de la soja. Realmente es muy tentador el cultivo de girasol, que está cerrando una campaña con una siembra de casi 1.700.000 hectáreas. Así que para ver cómo está cerrando la cadena y cuáles son las perspectivas para el próximo año, estuvimos conversando con Luis Aria, él es el titular de Asagir, y nos decía todo esto. Cerramos una campaña, la 2015-2016, que lamentablemente las noticias de quita de retenciones llegaron después de que el cultivo ya estaba implantado. Habíamos tenido una superficie muy baja, una de las menores de los últimos años, de 1.250.000 hectáreas. Y si bien los rindes fueron buenos, esta quita de retenciones hizo que el productor volviera a apostar al cultivo, volvió la rentabilidad que antes, con una carga del 32% de retenciones para el grano y 30% para el aceite, era muy difícil de soportar. Y el productor respondió aumentando el área en 400.000 hectáreas aproximadamente. Estamos en 1.650.000. La mitad de ese incremento se dio en el norte del país, en Chaco y Santa Fe. Los precios subieron aproximadamente un 30 y pico % con respecto a lo que teníamos a esta misma altura del año pasado. Con lo cual, bueno, eso es una buena noticia. Y bueno, los productores evalúan antes de hacer sus siembras y yo creo que este incentivo de tener una mejor rentabilidad con un mejor precio hizo que ese derrotero de caída de superficie se haya quebrado y hayamos revertido esa tendencia. ¿Están notando que los productores están usando más tecnologías? ¿Cómo está ese tema? Al tener buena rentabilidad uno invierte porque sabe que ese peso invertido tiene un recupero en pesos ganados. Entonces, esto hace que toda la cadena y todos los eslabones se vean beneficiados, ¿no? Más fertilización, más fitosanitarios, eso se traduce en mayor rendimiento y por eso creemos que la cosecha va a ser récord y que si estas condiciones se siguen dando, Argentina va a seguir creciendo en cuanto a su producción, ¿no? La verdad que decís, pensando un poco en lo que es el mediano y largo plazo, ¿cómo ven, o sea, con este escenario ya un poco más estabilizado, la quita de retenciones, una mejora de intención, ¿cómo ves el escenario del girasol de acá a los próximos 5 años? Hablando siempre de lo productivo. Sí, creemos que no vamos a volver al girasol del año 2000, donde se sembraban 4 millones de hectáreas. El mundo cambió, los países competidores fueron creciendo. En ese momento Ucrania y Rusia recién salían de la caída del muro y empezaron a tecnificarse. Hoy son los principales productores y exportadores de aceite de girasol. Entonces,
creemos que sí vamos a crecer en área, no a ese nivel, por ahí superando las 2 millones de hectáreas. Es un muy buen número y creemos también que hay una gran oportunidad porque poco a poco va creciendo el área de soja, de necesidad de proteínas que tienen todos estos países, y esa área se le va a quitar sin duda al girasol de nuestros competidores. Esa es la oportunidad que tiene Argentina, que es el único país dentro de los pocos países productores de girasol del mundo que puede llegar a responder rápidamente ante un estímulo de mejor precio y de caída en la oferta, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que atraviesa la cadena de girasol? Bueno, nosotros tuvimos muchos años ocupados en esta dinámica de supervivencia, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el tema de las retenciones nos ocupó gran parte de la agenda, cuando en la agenda tendríamos que haber tenido desafíos de crecimiento, de mejoras tecnológicas, que si bien fuimos teniéndola, hoy al tener una mayor producción, el gran desafío argentino es volver a recuperar mercados, volver a colocar gran parte de lo que producimos en el mundo con agregado de valor, con mayor calidad de lo que producimos en cuanto a las exigencias internacionales. Entonces, yo creo que por ahí viene el trabajo que queda ahora para el girasol y para todas las cadenas, ¿no? Recuperar mercados y trabajar muy fuerte junto con las autoridades a nivel de comercio internacional para que todo lo que produzcamos podamos llegar a colocarlo y que entre en divisas y esto se traduzca en más empleo y disminución de la pobreza de nuestro país. Roland H., líder en motocortadoras autopropulsadas de césped, malezas y arbustos. Entrega inmediata y financiación hasta en 12 pagos sin interés. Las más robustas, sencillas y rendidoras del mercado. Roland H., sencillamente insuperables. El sector agropecuario terminó el año con luces y sombras, en cierta manera. Más allá de que ya se notan avances en temas puntuales, hay cuestiones puntuales también, como el tema, por ejemplo, ley de semillas o lechería, que ya vienen hace años, vienen como de arrastre, no tienen alguna solución definitiva y generan un cierto resquemor en lo que es la dirigencia gremial agropecuaria. Para ver este tema estamos en comunicación telefónica con Dardo Chiesa. Él es el presidente de CRA. ¿Qué tal, Dardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, perdón por ahí por las dificultades para la comunicación. Vamos, bueno, justamente estamos mencionando el tema, dos temas puntualmente que por ahí este año no han tenido solución. Uno es la ley de semillas, que hay muchos proyectos en danza, pero el año terminó sin una resolución. Y lo que es el conflicto lechero. Comentanos en primer lugar, Dardo, ¿cuál es la postura de CRA con respecto a la ley de semillas? A ver, nosotros en la ley de semillas decimos que primero que la tecnología hay que pagarla, ¿sí? El asunto es cómo la pagamos. Nosotros creemos que debemos pagar la semilla, el evento en la semilla, y ahí se terminan todos los derechos. Eso de pagar por tonelada producida es hacerte socio. Claro. En la componente del rendimiento hay otras cosas tan importantes o más importantes que la semilla que estás usando, como la calidad del campo, el paquete tecnológico, la habilidad del agricultor, un montón de condiciones que no tienen nada que ver y hacen al rendimiento, pero que vos no tenés por qué pagarle a la gente que hace la semilla por esas cosas. Lo segundo que decimos es que en la ley de semillas actual está garantizado el uso propio, gratuito, ¿sí? Que nosotros creemos, es decir, que el que quiere volver a replicar su material para volver a sembrar el año que viene lo puede hacer. Entendemos que puede haber una reducción de ese derecho, pero lo queremos discutir, ¿sí? Sí. Esa es la posición de CRA. Claro, y bueno, también ha habido muchas dificultades, bueno, justamente con lo que fue el manejo de Intacta. Ahora, hace unos días salió el tema de que hay varios productores que se detectaron con problemas del tema de la soja. Es como que el gobierno no logra dar pie con este tema de regular la tecnología, sobre todo en soja, que está en un 15 o un 20%. Han salido a testear los camiones
y la metodología que están usando es inespecífica. Entonces salen falsos positivos por todos lados. Claro. Tampoco está reglamentado de qué manera se hace el muestreo, y hay muchos productores que ni se enteraron que le habían muestreado. Nosotros tenemos gente acá de ex presidentes de confederaciones y miembros de ex mesas directivas que en su vida sembraron una semilla de intacta y le salió positivo el análisis. Claro. Sí. Entonces... Hola. Sí. Está bien, sí. Claro, es como que es muy compulsivo. Lo que fue el tema de detectar la tecnología fue por ahí muy compulsivo y no se tuvo en cuenta, bueno, lo que decías vos, el tema de diferenciación, por ejemplo, no se trabajó ese tema. Este tema de salir a testear la producción y buscar un gen en la producción es una casa de brujas. Sí, nosotros tal cual. Lo entendemos así. Sí. Y ahora, bueno, ¿cómo lo ves, Dardo, para el año que viene? Ya, bueno, este año ya cerró, en marzo recién el que viene va a arrancar. ¿Cómo ves en 2017 el tema de que se renueve, que se apruebe una nueva ley de semillas? Yo lo veo muy complicado porque hay 9 proyectos en la Cámara y en realidad, si no nos hemos podido poner de acuerdo antes que ingresen las leyes, no vamos a poner, si van a terminar decidiendo los diputados, que muchos no conocen ni de qué están hablando, ¿sí? Me parece muy peligroso que esté en la Cámara como está puesto hoy. Claro. Ahora, tenemos todavía espacio como para llegar a algo de consenso, y creo que en eso tenemos que revalidar los esfuerzos, ¿no?, para poder avanzar. ¿Ves algún proyecto en especial que pueda picar en punta por sobre otros? No, nosotros estábamos de acuerdo en apoyar o tratar de apoyar el proyecto oficial en función de que es una tregua como para seguir trabajando y encontrar solución más profunda en los problemas más adelante. Pero si ya esta campaña va a pasar y vamos a pasar por el calvario de Bolsatec otra vez, vamos a discutir todo de vuelta. ¿Vos crees, Dardo, que este tema, todas estas fallas que está habiendo en el pago de la tecnología puede llegar a, digamos, a jugarle en contra de la tecnología intacta, que la gente la adopte menos para evitarse complicaciones y se quede con la RR1? Eso ya está pasando. Claro. Hay gente que no compre tecnología intacta porque no quiere saber nada de estar metido en que le estén testeando los camiones. Sí, ya con los costos que hay, si encima tenés ese costo extra. Claro, por supuesto, hay gente en el norte que sí, que está dispuesta a eso. Hay gente que ha firmado contratos. Hay de todo, ¿eh? Sí, igual claro, esta soja ha tenido más adopción en el NEA y NOA que en zona núcleo, que es donde más soja se cocina. Bueno, es donde se te justifica de alguna manera el avance, porque la tecnología es para esa zona. Claro. Te diría que de zona núcleo para abajo. Sí, es poco. Igual hay más o menos hay un 10-12% de adopción de tecnología intacta en todo el país, o sea, en toda la superficie sojera. Es muy poco, pero fíjate que estás hablando de 6 millones de toneladas y se testearon 48 millones de toneladas. Es una locura. Sí, aparte sí, no tiene mucho sentido. Y ahora, bueno, vamos a pasar al segundo tema delicado que veníamos hablando, que es el tema de lechería. También la lechería ha cerrado un año complicadísimo, más allá de los esfuerzos del gobierno nacional en el tema de subsidios, créditos blandos, que más o menos desembolsó unos 1.200 millones de dólares. La realidad es que el precio por litro que está recibiendo el productor sigue siendo bajo. ¿Cómo están viendo desde CRA este tema? Y bueno, nosotros estamos viendo que el tema no se ha tratado en la dirección que nosotros hubiéramos querido, que es la concertación de todos los actores, ¿sí? Sentar en una mesa lechera tanto al productor, a la usina y al comercio, ¿sí? Y también fijarnos metas de exportación. En realidad, fíjate que se abre la exportación a Brasil y es una exportación cartelizada entre 4 empresas, claro, que se han codificado la manera de lo que van a vender y lo que van a exportar, con lo cual siguen regulando el precio del mercado interno. El precio que le están pagando al productor no refleja lo que ellos están vendiendo en la exportación. Claro, ¿y cómo está Dardo actualmente, ahora está cerrando 2016, cómo es la situación de los productores tamberos de las principales cuencas? Y mira, hoy el productor tambero está con un costo de 5.10, entre 5.10 y 5.70, y en el mejor de los casos está cobrando 4.80, ¿sí? Entonces tenés un diferencial, es decir, el productor está perdiendo plata. Sí, y desde la Secretaría de Lechería se les pide eficiencia a productores que vienen perdiendo plata hace 4 años. Claro, lo único que hizo la subsecretaría fue este subsidio de 50 centavos por litro y un crédito de línea blanda. Fueron todas las medidas. Y el Siglea. Por litro, si hubieran puesto orden en la cadena de comercialización, el Estado no tenía que ponerlo. Claro, es cierto que lo terminó absorbiendo la industria eso, ¿no? Por supuesto, eso se lo terminó comiendo la industria.
poniéndolo en un pseudo aumento de precio que lo pagó el Estado. Claro. Y lo peor que se lo dijimos en su momento. Sí, y el tema es que para el año que viene va a haber una producción menor de leche. ¿Esto vos crees que se puede reflejar en mayores precios para el consumidor? Para un producto que ya hay una brecha muy grande. Sin duda que se va a reflejar en mejores precios del consumidor, lo que no sé si se va a reflejar en mejores precios para el productor. Sí, ¿cuánto crees que puede llegar a recibir el productor? Pero andá ya hoy a la góndola y vas a ver que la leche está en 20 pesos arriba. Sí, tranquilamente, sí. Bueno. O sea, la leche fresca, no hablemos de leche de larga vida o eso. No, eso está de 23, 24 para arriba, ¿no? La de Sallé. Sí, depende de las marcas, todo, pero sí, puede estar tranquilamente en los 20 pesos. Sí. ¿Y cómo van a hacer, digamos, qué van a hacer ustedes de cara al año que viene con este tema? Nosotros seguimos reclamando y esperamos a ver si va a haber una reacción por parte del gobierno. En esto no solamente tiene la Subsecretaría de Lechería la culpa, tiene mucho que ver el Ministerio de la Producción de Francisco Cabrera, que no ha hecho absolutamente nada. Sí, con el tema sobre todo de sentar a los, digamos, a los formadores de precio, a los supermercadistas. Y a nosotros nos prometieron ellos una reunión el 4 de abril y todavía no la tuvimos. Producción. En producción. Producción, está bien. ¿Y con los gobiernos provinciales están trabajando? ¿Dardo tiene algún contacto? Sí, mucho, y trabajamos bien. Los gobiernos provinciales, pero lo que pasa es que el gobierno provincial no te puede generar líneas de crédito. Santa Fe está trabajando muy bien, Córdoba ha hecho lo propio, Buenos Aires ha acompañado, pero la política de conformación de precios sale de la nación. Claro, está bien, las provincias pueden acompañar a sus productores, pero... Y las provincias han acompañado, cuando salieron con el subsidio, las provincias también pusieron. Claro, pero donde se cocina todo es en la Subsecretaría de Lechería. Es en la Subsecretaría de Lechería. Claro, está bien. Bueno, Dardo, muy claro el panorama, te agradecemos tu tiempo. Vamos a ver cómo termina todo esto y cómo empieza sobre todo el año que viene. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y que termines bien el año, Dardo. Gracias, un abrazo. Bueno, se nos ha ido un nuevo programa de QM Agro aquí por QM Noticias. Le recordamos nuestra fanpage de Facebook para ver toda esta nota, todos los contenidos del programa. En Twitter estamos en QM-agro. Ahí también se replican todos los contenidos que pudimos ver. Así que esto ha sido todo por este sábado. Los esperamos la próxima semana ya con el último programa de QM Agro. Vamos a ver un especial con las mejores entrevistas del año. Nos vemos, que la pasen lindo.